El ensanche La Fe surgió por la necesidad de buscar viviendas a los obreros que trabajaban en la construcción del acueducto de Santo Domingo y en el hipódromo Perla Antillana. Su fundación se inició en el año 1942 en los llamados Potreros de Venturita, que estaban en el kilómetro 3,5 de la autopista Duarte, rodeado de muchos árboles. ¿De dónde viene el nombre de ensanche La Fe? Había una inmobiliaria que se llamaba La Fe, y esa inmobiliaria era la que vendía los terrenos. El hipódromo Perla Antillana empezó a construirse en el año 1940. Era el lugar donde jugaban los hijos del dictador Trujillo. Este hipódromo, por muchos años, se convirtió en un punto muy concurrido en donde se realizaban competencias de caballos nacionales y extranjeros. Que era en ese momento un deporte de la época y además era un deporte de la élite, que iban a ver los caballos. Hoy, en el lugar donde funcionaba el hipódromo Perla Antillana, está la Plaza de la Salud, un conjunto de varios hospitales iniciado en el año 1994 por el presidente Joaquín Balaguer y terminado en el gobierno del presidente Leonel Fernández. La Fe es uno de los ensanches más privilegiados de la ciudad desde el punto de vista geográfico, porque está en el mismo centro de la ciudad de Santo Domingo y además por él pasan las principales vías. Este es uno de los perímetros que la tierra tiene más valor, porque de este lado, hacia nuestra derecha, está la Agustina. Del otro lado queda lo que se llama Arroyo Hondo. Y de este lado queda lo que se llama el Naco. Entonces, según ha ido evolucionando el tiempo, se han hecho buenas urbanizaciones, o sea, proyectos de vivienda, y nosotros hemos quedado con ese privilegio de estar dentro de los tres sectores económicamente tradicionalmente más poderoso. El ensanche La Fe está limitado al norte con la avenida Pedro Livio Cedeño, al sur con la avenida San Martín, al oeste con la avenida Lope de Vega colindando con el sector de Arroyo Hondo y al este con la avenida Máximo Gómez que lo separa de Villa Juana. El trazado que se hizo fue un trazado como se ha hecho en todas las villas, Villa Consuelo, Villa Juana, que son un trazado ortogonal. Supermanzanas, por ejemplo, tomaban 100 metros y hacían una manzana, a eso le llamamos supermanzana, y hacían vías bastante amplias. Eso sí tenía un poco el dictador, que le gustaba crear vías amplias. Entonces, además de que le creaba la infraestructura en ese momento. Eso hace que el ensanche La Fe se pudieran ir instalando después otro tipo de equipamiento. Y por eso que allí se establecieron grandes establecimientos, como son el Hospital Salvador Gautier, el cual empezó a construirse en el año 1940. Además, el ensanche La Fe es sede de importantes oficinas estatales, como es el caso de los Ministerios de Obras Públicas y de Salud Pública y la Industria Nacional de la Aguja. Y como un símbolo de la barriada está el Estadio Quisqueya, el cual fue inaugurado en el año 1955 por el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo. Está ubicado en la avenida Tiradentes y es la casa de los Tigres del Licey y Leones del Escogido. También está en la misma zona el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz, el cual fue iniciado por Joaquín Balaguer y terminado por el doctor Leonel Fernández en el año 1996. Está ubicado en la avenida San Cristóbal, esquina Tiradentes. Cuando se da el crecimiento de Gascue, ¿qué pasó ahí? Recuerda que todas las empresas, todas las industrias se mudan a la Máximo Gómez. Entonces, al ensanche La Fe le quedan la mayoría de las industrias alrededor. Eso trajo como consecuencia que una gran población de la ciudad de Santo Domingo se instalara alrededor de las empresas y que el ensanche La Fe pudiera tener una gran densidad en ese momento. Esto sucede luego de que se instalara el acueducto, que fue precisamente uno de los factores que aprovecharon las empresas para instalarse en esta área. Y todavía hoy la zona del acueducto de La Fe abastece de agua numerosos camiones que reparten el líquido en diversos sectores de la ciudad de Santo Domingo. En el ensanche La Fe hay varias escuelas públicas. Una de ellas es la escuela Fidel Ferrer.
la cual fue iniciada en el año 1963 durante el gobierno del profesor Juan Bosch y está ubicada en la calle Américo Lugo entre Arturo Logroño, Alexander Fleming y Ramón Cáceres. Otro centro educativo ubicado en el ensanche La Fe es el Liceo Comercial Víctor Estrella Liz, conocido como La Perito, el cual fue traído al ensanche La Fe en el año 1972 en el edificio que hoy ocupa. Está la Casa de la Providencia, que también viene, que la dirigió la difunta señorita Leda, el Club Deportivo y Cultural Unión Juvenil La Fe, el Club Juventud en Desarrollo y la Escuela La Milagrosa que queda en la Agustinita. Además, desde los años 50 está en el ensanche La Fe la Escuela Nacional de Artes y Oficios, fundada en el gobierno de Trujillo en el año 1952. Otro centro público ubicado en el sector es la Escuela Nacional de Artesanía Senadarte, dedicada a enseñar y formar jóvenes a aprender el oficio de artesano. Arte Oficio, que reúne ella creo que 800 alumnos en tanda corrida, y esos salen con unos conocimientos técnicos. Hay como 14 carreras, hay electricidad, hay lo que se llama refrigeración, hay desabolladura y pintura, hay informática. Eduardo Ramos llegó al barrio en el año 1963, cuando su padre se apoderó de varios solares en el ensanche La Fe, en la calle que se conoce como Respaldo López de Vega, en donde sigue viviendo con la esperanza de que el desarrollo seguirá impulsando su sector. En el ensanche La Fe está la iglesia Santa Teresa de Jesús, la cual fue fundada en el año 1955 en la calle Peñavalle, entre la avenida Máximo Gómez y la calle 27. Con el paso del tiempo, el ensanche La Fe ha experimentado cambios por la gran cantidad de establecimientos comerciales que se han instalado en el área. El ensanche La Fe se ha quedado como rezagado. Son viviendas de los años 60, de los años 50, que tenían una conformación arquitectónica que ya hoy no responden a la estructura formal y a la economía de la ciudad. Por lo tanto, el ayuntamiento debe hacerse un plan de desarrollo urbano y empezar a redensificar el ensanche La Fe. Como forma de ese nuevo plan, habría que hacer más parques, construir canchas deportivas y mejorar las infraestructuras de la zona, ya que muchas de sus casas son de los años 50. En el ensanche La Fe vivió Juan Marichal, primer dominicano exaltado al Salón de la Fama del Béisbol de Grandes Ligas en los Estados Unidos. Otros que vivieron en La Fe fueron el pelotero Félix José, el rey del merengue Joseito Mateo, el profesor Jimmy Sierra, el músico Bonnie Cepeda, Cuco Baloy y su hijo Ramón Orlando, quienes por diversas razones se han mudado del sector y ha dado paso a nuevos ocupantes que a través del tiempo se mantienen aprovechando la perfecta ubicación de este sector que está en el centro de la ciudad de Santo Domingo. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.